Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga llenando de su gracia. Qué precioso que el Señor nos dé cada día un nuevo día hermoso para poder alabarlo y bendecirlo. Tú fuiste creado para adorar. Yo fui creado para adorar. Nosotros, todos, fuimos creados para adorar. ¿Ustedes sabían que hasta la naturaleza adora? Léete el Salmo 148. Te sorprenderás. Todo adora. Y la naturaleza, toda la naturaleza tiene vida y está esperando que tú y yo nos manifestemos como esos hijos amados de Dios. ¿Qué te parece eso, hermano? Espectacular. Por eso necesitamos aprender de la palabra, ¿no es cierto? Amén. Porque la palabra pues nos da esa fortaleza para saber que hacemos parte del reino de los cielos. Entonces, que tengan un día bien espectacular, con esa motivación como mi esposa en las mañanas cuando se levanta tiene esa motivación tan linda que me dice: Rafael, vamos a orar con entusiasmo. Estás soñando, no te preocupes. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por ese nuevo día de vida que nos regalas, por esta oportunidad de conocerte, de crecer en tu amor, de saber más de lo que tú tienes para nosotros, de conocer tus promesas. Padre mío, tú eres grande y poderoso, único, maravilloso, majestuoso. Tú eres misericordioso, bondadoso, Señor. Tú eres excelso. No hay un Dios como tú, Señor. Ninguno. Ninguno se le alcanza a parecer, Señor, a tu grandeza y a tu poder, a tu señorío, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre. Gracias por escogernos, Señor, por llamarnos, por inquietarnos, Dios. Porque tú fuiste el primero que nos llamó, porque nosotros muertos estábamos por causa del pecado, pero tú fuiste quien nos movilizó en nuestra atención para que nos pudiéramos poner a escuchar tu mensaje, Señor. Y aquí estamos, Padre mío, aquí estamos porque queremos seguir conociéndote, queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir, Señor, reconociéndote, Padre eterno. Señor, necesitamos aprender de ti para aprender a comportarnos como tus hijos, Señor, para poder darte el orgullo, el honor, la gloria, Señor, que tú te mereces, Señor Rey Dios Celestial. Perdónanos por tantas y tantas necesidades, perdónanos por tantas cosas, Señor, que son incorrectas, perdónanos porque todavía nos dejamos usar por el enemigo, Señor misericordioso, en tantas cosas y hacemos que hayan diferencias, hayan divergencias, hayan separaciones, Señor, entre las personas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque nosotros mismos vivimos en esa división y no estamos completamente sumergidos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos, Padre mío. Te necesitamos para vivir, te necesitamos para resucitar espiritualmente. Te necesitamos, Padre Santo, para saber cuál es el verdadero camino que lleva hasta tu reino. Te necesitamos, Padre mío, porque queremos alcanzar la gloria de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre eterno, te pedimos, Señor misericordioso, la sangre de tu Hijo amado derramada por nosotros venga para nuestras vidas, a redimirnos del control que el enemigo ha tenido, Señor, sobre nuestras mentes, sobre lo que nosotros somos, Señor. Porque es que en la realidad es eso, el enemigo nos ha controlado, esclavizado, y solo tu sangre, amado Jesús, nos libera de ese control, de esa sumisión, de ese encarcelamiento que el enemigo tiene en nuestros pensamientos, Señor.
de todo nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestro pensar, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús hoy nos perdone de todos nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido y nos enseñe a vivir en la luz, en la comunión contigo, amado Dios y Rey. Que delante de ti, Señor, podamos por la sangre de Cristo Jesús ser justificados como si nunca hubiésemos pecado. Permítenos, Señor, vivir en la santidad. Siempre, Señor, estando sumergidos en tu presencia y en la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, que el Espíritu Santo traiga hoy revelación de tu poderosísima palabra. Que esa palabra se quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, la atesoremos. Y que no solamente la dejemos ahí guardadas para que se muezca, sino, Señor misericordioso, que la pongamos por obra. Y asimismo también la declaremos a todos nuestros hermanos para que ellos la conozcan, Señor, y para que ellos realmente también puedan conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Dice: también les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de los cielos ya se acerca. Les aseguro que todo esto sucede antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué crees tú? Pues mi amor, el reino de los cielos, el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, y lo que Él dice es real. O sea que necesariamente a nosotros siempre nos está esperando el reino de los cielos y van a pasar toda esa cantidad de señales, van a pasar una cantidad de situaciones muy fuertes, pero esas van a pasar como una muestra de que realmente el reino de los cielos ya se acerca. O sea, en plenitud. Nosotros podemos tener un pedacito de ese cielo aquí en nuestras vidas. Si podemos vivir parte de ese reino de los cielos, si nosotros lo queremos, también podemos vivir un infierno si también lo deseamos. Pero nosotros, tú y yo, cuando decimos que somos parte del reino de los cielos, que aceptamos a nuestro Señor, estamos ya vivenciando ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Y necesariamente, pues el Señor nos está diciendo muy clarito que necesariamente su palabra no pasará. Puede pasar lo que sea, pero lo que Él dice se cumple, tarde que temprano. Y ahí viene una promesa linda, y es el hecho de que nos mantengamos muy fieles y muy firmes a la promesa de Él, porque dice los de este tiempo, y los de este tiempo son los de este mundo también, los que hacen parte del mundo, los que hacen parte del enemigo, pues necesariamente esas personas pues van a de una u otra forma a condenarse en plenitud. Entonces, esta mañana hacíamos una meditación en la coronilla de la misericordia y fue lo más de linda, y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue como cuando mi Jesús recibe su corona de espinas, ¿quién lo coronó? ¿Y con qué corona? Entonces no, lo coronaron los romanos. No eran romanos, los soldados generalmente eran de otros países, pero lo cierto es que lo condenaron, le pusieron una corona. ¿Y quién le colocó la corona? ¿Y qué tipo de corona le colocaron? Le colocaron la corona, curiosamente, que Dios me oriente frente a esto, la corona de Satanás. Y el Señor se lo permitió que la colocaran, porque esa es la corona que Él siempre tiene. Y Él se la colocó para humillarlo, para anonadar. Él se anonadó, o sea, se humilló. Fue tan particular. ¿Y por qué se permitió eso? Pues para liberarnos. Él se permitió para saber que si nosotros, Satanás siempre va a querer, Satanás, que Dios lo reprenda. Eso está escrito en la palabra. Fue tan curioso porque Él siempre nos quiere colocar esa corona. Una corona que Él tiene todo el tiempo.
Él sufre todo el tiempo. Merecido lo tiene. Todo el tiempo está en sufrimiento, en angustia, en desespero, en soledad, en ansiedad. Y Él quiere colocarnos eso, esa angustia, y sobre todo en nuestra cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque la cabeza es la torre de control nuestra, lógico. Porque si nosotros dominamos los pensamientos, dominamos todo. Y entonces Él empieza a colocarnos esa corona que mi Jesús llevó, pero mi Jesús, cuando se la colocó, cuando se permitió que se la colocaran, porque Él perfectamente pudo haber dicho no, o haber dicho algún gesto de alguna cosa, alguna actitud de gritar, lo que sea, como hicieron los dos ladrones que cuando cargaban con la cruz ellos, o cargaban con tal vez el poste, no sé cómo que lo que estaban cargando allí, ellos empezaron a gritar y a decir una cantidad de cosas fuertes en contra de los romanos, de los judíos. Igual manera también mi Jesús pudo haberlo hecho, pero no dijo nada, absolutamente se lo permitió. Y un dolor profundo, parece que era como una especie de cesta, ¿sí? O sea, porque no fue un redondo, sino que parece como una especie de un cubo, de una cubetica, que le colocaron así unas espinas muy largas, como casi una pulgada de larga, esas espinas impresionantes. Y se la colocaron. El dolor que él experimentó fue tremendo el dolor que él experimentó, fuera de que su cuerpo ya estaba completamente lacerado. Y él se permitió eso. Satanás se reía, que Dios lo reprenda. Se reía, se burlaba. Esa película de Mel Gibson a mí me impresiona. Se burlaba de mi Jesús. Y lo tenaz, lo sorprendente de todo, fue que ese dolor que él llevó allí, Satanás quería que él experimentara el dolor que él siente. ¿Se imaginan? Que experimentara. Y se burlaba, se reía de mi Señor. Y mi Señor se permitió eso para que nos libráramos nosotros y para que supiéramos que Él ya llevó todos esos pensamientos, todas esas torturas que el mal nos coloca en nuestra mente, que Él ya la llevó completamente. La llevó absolutamente todo, lo llevó. Y reflexionábamos con nuestra comunidad ese momento de la pasión de mi Jesús de Nazaret. Y fue muy bonito, porque allí nos damos cuenta que nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Cuando mi Jesús dice que todas estas cosas van a pasar, que van a haber terremotos, que van a haber tempestades, que una nación se levantará contra otra, que habrá situaciones muy difíciles en el mundo, en nuestra familia, en nuestros de tú a tú, que los hijos se van a volver rebeldes, todo eso llegará. Pero nuestra mente, toda nuestra mente, está puesta en lo eterno. Nuestra mirada en lo eterno, dijo Pablo. Tengan su mirada en lo eterno. Pablo antes tenía la mirada en la ley, en lo que decían los libros sagrados. Él la tenía en lo que decían los preceptos de los judíos. Así la tenía su mirada. Pero cuando miró en lo eterno, miró en el cielo y se dio cuenta que había un cielo hermoso que nos espera, una eternidad hermosa que nos espera, un reino celestial que nos espera, cambió su mentalidad, cambió su manera de pensar. Pablo lo dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y cambiar la manera de pensar es que mi Señor llevó cautivo en su mente absolutamente todo. ¿Van a pasar situaciones difíciles? Sí. ¿Muy complicadas? Sí. Como a compartir, los hijos se van a volver rebeldes si quieren tomar decisiones inadecuadas, pero el Señor puede perfectamente tumbar todas esas cosas. Aparentemente todo el camino está como llanito, está perfectamente para que nuestros hijos a veces caigan, sí, para que nuestros hijos de pronto se derrumben, pero yo tengo una confianza muy grande en el Señor, muy, pero muy, muy grande en el Señor, que Él perfectamente puede hasta incluso poner un policía, colocar cualquier persona, colocar algo para que todo eso, lo que aparentemente está perfectamente bueno, se derrumbe. Como cuando hacen las galletas, a mí me llama la atención que unos reposteros cuando hacen esos concursos que a mi esposa le fascinan allí en la televisión de cocina, y entonces se ven reposteros expertos o cocineros expertos, chef expertos, y hacen lo que toda la vida han hecho, pero algo le pasó. Cuando van a ver el producto final, no les quedó igual, no les quedó completamente igual por algún detallito. Y eso sucede en los caminos de Dios. Mi Señor es perfecto en sus trabajos.
A Él nada le queda impuro, nada le queda a medio hacer, lo hace perfecto. Pero cuando aparentemente el mundo dice, no, es que mire cómo van las cosas, mire cómo está hecho esto, mire es que desafortunadamente esto ya nos cambia, mire que esa familia nos restaura, mire que ese hijo no se levanta, eso es lo que dice el mundo. Los pensamientos, recuerda, eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra del Señor no va a pasar en vano. Si Él dijo que tu familia va a ser restaurada, créelo. Si tú trabajas para el Señor y si ves que de pronto tus hijos están como en angustia o están a punto de caer, no dudes, porque tú estás trabajando para el que realmente tiene el control de todo. Y tarde que temprano todo eso va a pasar para bien, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra va a permanecer eterna, porque dice el Señor eso, y así yo le creo. Yo creo en lo eterno, yo no creo en estas cosas temporales. Entonces, independientemente, incluso el Señor me sorprende mucho. Les voy a contar una anécdota. Como vamos a cambiar de vivienda y nos vamos a ir del lugar donde estamos aquí en Bogotá para una población que se llama Circasia, en el eje cafetero, que algún día Dios quiera lo podamos vender a ustedes que vengan aquí a Colombia. Y me llamó mucho la atención porque estábamos buscando una sala. Y buscamos salas por muchos sitios. Y curiosamente nos dio el Señor, y lo veo así como un regalo de Dios inmerecido. Y nos dio la posibilidad de administrar su salita. Una sala a muy bajo costo y unas personas que tienen que viajar. Y nos la vendieron a muy, pero muy, muy bajo costo, sin endeudarnos. Que me pareció tan hermoso y un regalo del Señor. Y una sala de acuerdo a nuestro comedor, igualito, o sea, tiene mucha semejanza con el comedor. Y nos la dio en el lugar menos esperado y en el lugar menos esperado nos dio esa posibilidad. Y así el Señor nos dice, a pesar de tu infidelidad, yo soy fiel contigo. A pesar de tu necedad, yo soy muy fiel contigo y siempre te estoy protegiendo. Y en esos pequeños detalles que me parecen para mí grandes, veo que el Señor siempre me está resguardando y protegiendo. Y si eso lo hace conmigo, yo digo también en las circunstancias que estamos vivenciando. Nosotros como pareja y familia vivimos cosas difíciles, pero yo sé que el Señor tiene el control de todo. Él lo tiene perfectamente y me lo demuestra cada vez más en esos pequeños detalles. Y mire cómo esta palabra es tan importante, porque lo que Rafa está hablando de la importancia que nosotros tengamos presente como esas promesas que el Señor nos habla allí. Sí, porque son las promesas, o sea, cuando uno tiene una promesa, uno como que tiene la motivación de querer conseguirla, de querer trabajarla. Cuando uno tiene la promesa, de verdad, uno tiene esperanza, sí. Si uno no tuviera una promesa, terrible, o sea, uno miraría las cosas de manera terrible. Por ejemplo, si solo la palabra de Dios fuera como no hagas, no mires, no vayas, no te pongas, etcétera, como a veces nosotros aprendemos de la cuestión del mundo. Eso es lo que el mundo nos enseña a reprender todo el tiempo, a castigar, a corregir y todo eso, pero el Señor bueno, esa es la enseñanza del mundo, pero el Señor tiene otra manera muy diferente. Por eso el título para Él es ser el mejor padre, el mejor maestro, el mejor guía, el mejor de todo. Y el Señor nos enseña es con la promesa, o sea, Él nos da promesas. Él da palabras para que se cumplan. O sea, si nosotros empezamos a luchar para cambiar cosas, el Señor tiene una promesa para que nosotros alcancemos eso. O sea, es como esa motivación, mira, yo te voy a dar esto al final, no como cuando nosotros hacemos cosas tan incorrectas como cuando uno le dice al hijo, bueno, está bien, si tú ganas este año, si tú pasas el grado escolar, te voy a premiar con tal cosa. Y a veces llega el chico, la chica, pasan el año escolar y esa promesa se esfumó. Muchísimos padres, la verdad, pueden cometer ese error y es un gravísimo error porque lo que hacen es, primero, quedan como unos grandes mentirosos, unos faltos de palabra,
¿sí? Y segundo, pues generan en el chico una gran desmotivación que ya después no va a creer. No va a creer cualquier cosa que tú le digas, no lo va a creer y ya lo va a hacer porque quiera o no la hace simplemente porque no le motiva a hacerlo. Entonces, con nuestro Padre Dios las cosas no son así. Con nuestro Padre Dios, en su palabra, cuando uno la estudia, toda la palabra lleva promesas de alcanzar cosas, alcanzar bendiciones, alcanzar metas, alcanzar objetivos. O sea, toda su palabra es una palabra de motivación. Por eso la palabra es tan clave para nosotros desarrollar nuestra fe. Sí, para desarrollar nuestra fe, porque a través de esa palabra que uno estudia y conociendo la promesa que tiene, uno desarrolla la fe. La fe es algo positivo, es algo que tú ves más allá. Entonces tú al trabajar por eso que te propongas, tú vas a ver que va a haber un resultado de eso que tú te propones trabajarlo. No es que, o sea, no, entonces voy a trabajar esto porque voy a conseguir esto. No, sino que ya empiezas a pensar de manera positiva, porque si tú trabajas por algo en una actitud positiva, en una actitud correcta, vas a tener bendiciones, vas a tener resultados. O sea, tú siembras una semilla no con el fin de que la semilla no nazca, ¿no? Tú siembras una semilla con el fin de que la semilla brote y te dé la planta que sembraste. Pues es lógico, ¿no? Pues así mismo, cuando tú siembras la palabra de Dios en tu vida, esa semilla de palabra que estás sembrando va a dar frutos importantes, frutos muy significativos. Y aquí en la palabra del día de hoy que está complementando el evangelio en el que vamos leyendo, nos está hablando precisamente de algo. O sea, el Señor nos está diciendo, si tú vienes en un momento muy duro, muy difícil, que vienes en esa lucha, como decía Rafael inicialmente, cuando decía que sí, vamos a pasar momentos tremendos donde vamos a ser sacudidos, donde posiblemente nuestra familia se ponga en contra, o sea, que funcionan cosas como si fueran terremotos, o sea, nos movilizamos completamente, etcétera. Realmente, ¿qué es lo que va a suceder cuando pasa posteriormente eso? Lo que pasa posteriormente de eso es que si tú mantienes la tranquilidad, la fe, la seguridad en la palabra que tú estás estudiando, que tú estás aplicando en tu vida, hay un momento específico que es que empiezas a ver algunos resultados pequeñitos. ¿Sí? Tú empiezas a ver resultados pequeñitos. Esos resultados pequeñitos son esos brotes que el Señor habla a través de cuando tú miras una planta y empiezas a ver esos pequeños retoños, esas pequeñas hojitas que empiezan a salir, te vas a dar cuenta que viene el verano. Ya empezó la estación del verano. Asimismo, cuando tú empiezas a ver esos resultados pequeñitos, o sea, empiezas a ver esos pequeños cambios o una pequeña respuesta, un pequeño arrepentimiento, bueno, cosas así, tú empiezas a ver que el reino de Dios se está acercando ya a tu vida. O sea, empezó la etapa de que el reino de Dios se acerque. Por eso el Señor dice, no hay que desistir en el momento de la dificultad, no, o sea, mantenernos en alabanza. Rafa iniciaba precisamente este momento diciendo que todos fuimos creados para alabar. Y cuando tú te mantienes aún en la dificultad, a través de la dificultad, en la alabanza, en un momento determinado, empieza a dar unos pequeños brotes, unas pequeñas respuestas. En ese momento puedes decir, empezó a florecer, empezó la estación donde el reino de Dios se está presentando en mi vida. Por eso debemos permanecer siempre firmes en ese momento de estar en la presencia del Señor. Cuando yo le creo a la palabra, si yo tengo presente la promesa de Dios, o sea, la promesa de Dios me mantiene motivado. La promesa hace que yo no pierda la esperanza.
Cuando tú no tienes una promesa, cuando tú no tienes una esperanza, definitivamente tú como que, ay, ¿yo para qué hago esto? Ay, ¿yo para qué voy a esforzarme? ¿Yo para qué voy a luchar? ¿Yo para qué sigo orando? ¿Yo para qué tal cosa? Si fuera así, o sea, por eso es que es tan importante la oración, combinarla, o sea, siempre debe estar unida a la palabra, porque solamente si tú oras y pides y pides y pides y pides y pides, pero tú no tienes la esencia de la palabra y lo que la promesa, lo que la palabra trae a nivel de promesas, llega un momento en que como que te desanimas de tanto pide y pide y pide y pide y pide, que, o sea, como no ves la respuesta, entonces ya te desanimas y te echas para atrás. No debes hacer eso. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer cómo piensa nuestro Padre, conocer cuáles son sus palabras, porque mire, puede ser lo que sea, nosotros como humanos podemos fallar muchísimo, como les decía, frente a esas promesas que a veces decimos y no cumplimos. Pero si Dios lo ha dicho a nuestra vida, si Dios nos ha dado una palabra, Dios va a cumplir esa palabra. ¿En qué momento? En el momento en que nosotros realmente estemos tranquilos, seguros de que el Señor va a actuar. O sea, voy a estar tranquilo, lo voy a alabar, estaré confiado en que el Señor, en el momento que Él sabe que es el más correcto, en ese momento el Señor lo bendice a uno. El Señor cumple su palabra, porque su palabra no pasa. ¿Sí? Si yo no tengo presente la palabra de Dios, entonces ¿cómo voy a saber qué palabra es la que no va a pasar? ¿Sí? O sea, yo debo tener la palabra de Dios para saber esa palabra se va a cumplir. Por eso es lo importante de ese estudio de la palabra. ¿Sí? Me decía una persona muy espectacular ayer. A veces, Mónica, uno dice, ay, Mónica, sí que molesta con eso de estudiar la palabra, con eso de estar presente, o sea, teniendo presente la palabra y demás. Ay, Mónica, es como medio, decimos aquí en Colombia, cansona frente a esa situación. Pero cuando uno se da cuenta, resulta que sí es necesario no tener la palabra para encontrar esas promesas, para cambiar cosas, para hacer de la vida algo diferente. Es muy importante esto, porque yo lo sé, o sea, yo no lo diría si no lo hubiera vivido. Pero yo viví como la palabra fue transformando mi vida. ¿Que aún me falta mucho? Sí, mucho. Yo digo que mientras que estemos en esta tierra, todavía nos falta perfeccionar muchas cosas y hay que seguir haciendo el trabajo de seguir conociendo, porque a pesar de que es un libro que puedes leerlo en un año, si tú pones un plan de estudio de la Biblia en un año, lo vas a leer la Biblia en un año, sí, leerla. Otra cosa es estudiarla nunca paras de estudiarla y de aprender de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pasará. Muchas cosas pasarán, pasará la tierra, pasará el cielo, pero la palabra de Dios no pasará, se mantendrá, se cumplirá en la medida en que tú realmente la creas y la reclames para ti. Porque si tú estás pendiente de voy a estar trabajando, Señor, voy a cambiar esto, voy a morir a esto, tal cosa, Señor, no te olvides de que tú me dijiste, porque ese es mi premio. Eso es lo que hacen los niños. Ese es mi premio. Hoy sí, yo voy a pasar el año por esa bicicleta que me prometieron. Sí, es mi premio. El Señor nos da premios hermosos de transformación de familias, de sanaciones, en fin, pero yo tengo que amarlo, o sea, no hacerlo por interés, no, sino porque lo amo, independientemente de que me dé la promesa o no, porque no sé en qué momento me la da, yo lo debo hacer por amor a Dios, para que mi fe crezca, para que yo sea diferente, para que especialmente me gane estar en la presencia de Dios. Bueno, entonces que tengan un día maravilloso, Dios me los bendiga profundamente y que sea un día de verdad de mucha bendición. Fuerte abrazo, nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Chao. Bye.